Saludos profesora y compañeros, mi nombre es Diego Rojas. El tema que nos corresponde son los transnacionales y lo que es la explotación de África. Bueno, para iniciar, África se dice que es uno de los continentes con mayor recursos naturales, con una superficie aproximadamente de unos 30.37 millones de kilómetros cuadrados, contando lo que son los espacios insulares. El continente cubre alrededor de lo que es el 6% de la superficie del mundo y una quinta parte de lo que son las tierras emergidas. En la actualidad hay aproximadamente 1.200 millones de habitantes en lo que es la población mundial y están distribuidos en lo que son 55 estados. También el continente, bueno, se dice que el continente africano tiene abundantes riquezas geológicas, entre ellas se encuentra el petróleo con un 15% y el gas. Entre las riquezas de África se encuentra lo que es el suelo. En efecto, contiene el 24% de lo que son las tierras cultivables del mundo, pero solo genera el 9% de la población agrícola. Esta distribución de tierras fértiles es desigual, con unas zonas desérticas en lo que es la región del Sahel y otras zonas húmedas y muy fértiles en torno a lo que son las cuencas hídricas y sus principales ríos. Entre la explotación se encuentra lo que son los recursos naturales, como lo son las minas de diamantes, los yacimientos de petróleo y gas. Entre ellos se encuentran lo que son los minerales, como la bauxita, el manganeso, el níquel, el platino, y más o menos un 90% de estas reservas platinoides es lo que contiene. Un 80% de lo que es el coltán, un 60% de lo que es el cobalto, un 70% del tántalo y el 46% son de las reservas de diamantes. Bueno, la abundancia de estas tierras fértiles son muchas veces explotadas a la codicia de los grandes grupos industriales o incluso a algunos países extranjeros. Bueno, se dice que en los últimos años se ha adquirido una gran magnitud preocupante de este fenómeno que acapara a lo que son estas tierras en perjuicio a lo que es la agricultura familiar, y por eso hace tener muchos riesgos, a veces de injusticia o conflictos y muchas veces de violencia. Violencia con relación a las comunidades de estas ciudades campesinas. Y por última instancia, estos riesgos políticos como consecuencia de la desestabilización de lo que son estas comunidades sociales. Y a causa de todo esto, de lo que son las riquezas minerales, ¿verdad? África, por eso se ha dicho que ha sido explotada durante muchos años. Eso sería mi participación. Le voy a dar el pase al compañero. Bueno, compañeros, entonces vamos a seguir un poco con el tema de exposición. Voy a hablar sobre lo que son recursos y cuáles son los más explotados en África. Entonces, en una definición general, no textual, un recurso puede ser todos aquellos elementos que se requieren para obtener un beneficio a partir de ya sea una población o toda la humanidad como tal. Ese es el elemento que requieren para obtener un beneficio por medio de ese recurso como tal, como puede ser un claro ejemplo el agua, ¿verdad? Entonces, en los recursos hay muchos tipos. Los más importantes son recursos en el sistema productivo, que serían básicamente los recursos humanos y materiales, y los recursos naturales, que serían los recursos renovables y los no renovables. Entonces, hablando un poco sobre, bueno, ya que sabemos lo que son recursos, una definición,
Vamos a hablar sobre los suelos de África, que África es un continente cuya riqueza se encuentra en su suelo. Entonces, África posee el 24% de las tierras cultivables del mundo. Sin embargo, solo genera un 9% de la producción agrícola. África también posee otras riquezas en el suelo, como son los minerales. En los subsuelos de África están el 60 de los minerales y tiene un tercio de los minerales a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, el 90% de las reservas son de platinoides, el 80% de coltán, el 60% de cobalto, el 70% del tántalo, el 46% de las reservas de diamantes y posee el 40% de las reservas acuíferas. Entonces, las principales zonas explotadas en este sentido serían en el norte de África. En el norte de África tenemos que explotar las energías fósiles, principalmente el gas. En el Golfo de Guinea se explota el petróleo, en África Austral el carbón, en África Central se explotan las cuencas hidrográficas y yacimientos de uranio. En países sahelianos se explota la luz solar. En África Oriental se explotaría más que todo las capacidades geotérmicas. Algo muy importante es que en los países donde más se explotan estos minerales suelen ser los que económicamente se encuentran más vulnerables. Es decir, estos países, las personas que habitan ahí, según el Banco Mundial, lo que tienen o lo que ganan son menos de $2. Es porque básicamente de esto solo se aprovechan personas, ya sea que tengan un alto rango o un pequeño grupo de personas, ¿verdad? Afectando a todas las demás, y es un dato interesante, ya que estos países, a pesar de que uno puede pensar que son ricos y que las personas viven bien, pues no es todo lo contrario. Las personas normalmente viven en una pobreza muy extrema. Entonces, chicos, para finalizar un resumen, África siempre ha estado en el corazón de la maquinaria política, por así decirlo, donde lo que más explota pues vienen siendo sus minerales y el suelo, y realmente lo que obtiene África por esta explotación es mínimo comparado a lo que obtienen países que se benefician de esto. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy vamos a hablar del tema la extracción del recurso minero en África. ¿Por qué África? África posee uno de los yacimientos minerales más grandes del planeta. Recordemos, antes de empezar, de que la minería se convierte en una actividad económica primaria, es decir, es suplemento a lo que llamamos materias primas para empresas transnacionales especialmente. En el caso del continente africano, es notorio mencionar que África posee los recursos mineros de un tercio de las reservas mundiales. Esto quiere decir que en productos como platino le corresponde un 89%, en el caso del cromo un 81%, en el caso del manganeso un 61%, 60% en cobalto, por mencionar solamente algunos de ellos. Madagascar también se ha convertido en el primer productor africano de níquel, y tras el descubrimiento reciente de titanio y cobalto, va a reforzar su posición exportadora. Guinea, que alberga los 2/3 de las reservas mundiales de bauxita, también entre los países mineros mejor calificados a nivel mundial. El uranio africano representa el 20% de la producción mundial, y hay 3 países africanos bien colocados dentro de esa misma área. Por ejemplo, Níger, República Centroafricana y Namibia. ¿Cuáles son esos recursos explotados en el continente africano? Solo por mencionar dentro de los más relevantes en esta área, tenemos Sudáfrica. La economía más industrializada del continente se asienta sobre el suelo considerado más valioso del planeta. Dentro de los productos más explotados y raros del mundo es el platino, comparable en precio con el oro, e incluso es mayor su precio en el mercado internacional. Sudáfrica es considerada uno de los países de mayor explotación de recursos mineros en todo el continente.
Hay países como Botsuana, que en el caso de tener una de las democracias más estables de África, es donde salen los diamantes más valiosos del mundo. El sector minero en Botsuana acapara, a partir del año 2017, el 19% del Producto Interno Bruto y el 92% de las exportaciones. Esto según datos del Banco Mundial. Las vastas reservas de cobalto situadas también en el subsuelo de la República Democrática del Congo son objeto de codicia por parte de las grandes multinacionales, empresas chinas y el gigante minero suizo Glencore, que representan un jugoso mercado. Debemos tener presente de que todo el continente africano ha sido motivo de codicia de grandes imperios a lo largo de la historia. No podemos mencionar que actualmente solamente han sido estos países que lo han venido explotando, sino que, como ya nosotros hemos estudiado, han sido a lo largo de muchas las décadas las que se han venido gestando este tipo de explotación. Desde el punto de los minerales, también se pueden encontrar que en el continente africano rebosa también de fuentes energéticas muy diversas y repartidos en zonas diferenciadas. Abundantes energías fósiles, como por ejemplo el gas en el norte de África, petróleo en el Golfo de Guinea y carbón en África Austral. Cuencas hidrográficas en África Central y yacimientos de uranio, luz solar en los países sahelianos y capacidades geotérmicas en el África Oriental. Sin embargo, hay una doble estructura, en el sentido de que cuando hablamos de consumo de energía eléctrica, el país africano es de los que menos consume. Por ejemplo, la población africana equivale alrededor de un 17% de la población mundial, pero consume solamente un 4% de la energía producida. Tenemos diferentes casos a lo largo de todo el continente africano en donde se han venido desarrollando nuevas propuestas para alcanzar un mejor aprovechamiento de energías solares o incluso de energías hídricas. Hay películas que ya demuestran cómo los mismos pueblos africanos han venido a utilizar hasta incluso la energía eólica para poder sustentar sus comunidades. Más al norte vamos a tener casos como el de Ghana, que según el Foro Económico Mundial predice que será uno de los países que más crezca a partir del año 2019, y esto solamente se puede explicar debido a la aportación de sus depósitos de oro. Ghana ha venido ganando, dicho sea su nombre, grandes resultados desde el punto de vista de la explotación de oro, puesto de que se ha venido posicionando a lo largo de los últimos años como un gran productor. Cuando nosotros hablamos de la explotación minera, tenemos que hablar también del Estado y la política extractiva, además de algunas de sus consecuencias. Cuando nosotros hablamos de Estado y política extractiva, tenemos que mencionar algunos casos específicos, puesto de que no podemos generalizar dichas normativas a lo largo de todo el continente. Tenemos el caso del África subsahariana. Tanto los marcos normativos estatales como regionales consagran la titularidad de las diferentes poblaciones respecto a sus riquezas naturales. Son, por tanto, los representantes de los estados y los gobiernos quienes, como mandatarios de las poblaciones, negocian con las empresas extractivas la exploración y explotación de los minerales e hidrocarburos. El problema es que dichas poblaciones quedan habitualmente excluidas de todos los procesos de gestión, sin que además perciban una parte equitativa de los correspondientes ingresos. La vertiente política de esta maldición se traduce en altos niveles de corrupción, ausencia de buen gobierno y democracia, además de indicadores de desarrollo humano bajos, mínimos, enormes déficits en materia de desigualdad y cohesión social, y una vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales. Cuando nosotros estamos hablando de la relación Estado y obtención de recursos mineros, lastimosamente, el denominador común vendría a estar de la mano de la corrupción. Lastimosamente, vendría a estar de la mano también de un bajo desarrollo humano. Eso quiere decir que a pesar
de que estos lugares se encuentren llenos de recursos minerales, llenos de riquezas propias de la región, lastimosamente los menos beneficiados van a ser las poblaciones aledañas, provocando en algunos de los casos, lastimosamente, grandes afectaciones desde el punto de vista del consumo. ¿Por qué? Porque lastimosamente las tierras que eran dedicadas para las labores agrícolas, por mencionar solamente un caso, se les han quitado para poder utilizarlas en minerías a cielo abierto. Cuando nosotros hablamos de este tipo de minerías, son hectáreas tras hectáreas que han venido siendo taladas o bien de cierta manera deforestadas o destruidas para poder utilizarlas en el área de la minería. Tierras que en un principio quizá pudieran haber sido utilizadas para la agricultura o bien asentamientos humanos. Recordemos que para la minería también utilizamos el recurso hídrico, por lo que no solamente estamos hablando de un espacio de tierra, sino de algunos recursos esenciales como es el agua, que hoy por hoy sabemos que es considerado un derecho humano. ¿Cuáles son las consecuencias en función de la extracción de la minería? Tenemos específicamente dos, por mencionar solamente esto. Sin embargo, sabemos de que existen muchas otras consecuencias importantes. Dentro de estas, la primera, los desplazamientos. ¿Por qué? Resulta ser que, como venía mencionándoles, dentro de estas políticas extractivas, las acciones de los gobiernos están en función de desplazar las comunidades en lugar de defender sus derechos. Esto ha provocado casos muy severos a lo largo de poblaciones africanas que se han visto afectadas en esta situación. En uno de estos ejemplos vamos a tener los provocados por las explotaciones mineras en el caso de Ghana, que como veníamos hablando anteriormente, Ghana se ha venido posicionando en lo que es la extracción de oro. Sin embargo, ese posicionamiento ha conllevado también el desplazamiento de muchas comunidades para poderlas aprovechar en este tipo de extracción. Otro caso es en la República Democrática del Congo, en donde para la extracción de diamantes y del coltán han sido arrasados por motivos no solamente de la propia minería, sino incluso también de la guerra, viéndose afectados desde el punto de vista de los desplazamientos. Otra de las consecuencias que vamos a tener es la población sin participación. ¿En qué sentido? Dentro de las características financieras y técnicas del sector extractivo, vamos a tener de que lastimosamente la población africana no se encuentra preparada intelectualmente desde el punto de vista de una preparación educativa y mucho menos de la obtención de recursos para poder participar, por lo que limitan el número de sus participantes. En este caso, salvo en el caso de la minería artesanal, y en el caso de los hidrocarburos para lo que es la exploración y la explotación, en donde van a requerir importante inversión económica, además de tecnología, que normalmente solo tienen las grandes corporaciones y multinacionales extranjeras, que dicho sea de paso, son las más beneficiadas de la explotación minera a lo largo de todo el continente africano. A pesar de ello, vamos a tener de que lastimosamente vamos a encontrar poblaciones de jóvenes, niños, mujeres y en general hombres en adultez explotando la minería de manera artesanal. Sin embargo, los recursos que en ellos van a quedar son los mínimos. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales, profesora y compañeros. Mi nombre es Ivania Solano y me corresponde desarrollar el punto D en nuestra exposición. Para dar inicio con un contexto o desde un contexto histórico mismo que hemos desarrollado en las últimas lecciones, al lado de la profesora, es bien sabido y del conocimiento de todos nosotros que África a lo largo de los años ha sido un continente que ha sido robado. Y esto data de siglos atrás con los procesos de esclavitud y las tierras que fueron tomadas y divididas entre los diferentes imperios. Estos imperios robaron metales preciosos y muchas de las antigüedades propiedad del continente africano fueron sacadas de estas tierras. ¿Cuáles recursos naturales son los más explotados en el continente africano? Como un preámbulo a esto, pues
debemos saber que esta explotación sucede por medio del comercio e inversiones de empresas multinacionales, pero esas inversiones tienen un interés de trasfondo, que es explotar los recursos naturales, principalmente por medio de su abuso, obtener capitales y además administrar esos excedentes de esa explotación. Podemos ejemplificar cuáles son los recursos más explotados en el continente africano. En Nigeria, con la extracción de petróleo, en el Congo con las minas de oro y en Botswana con las minería de diamantes. Además, en esta y en otras regiones de África se viven situaciones como la escasez de alimento y la escasez de energía, la escasez de agua potable y de medicinas, y esto lo podemos ver como un método de opresión en contra de los pobladores, que no solamente son explotados de manera laboral, sino que viven en condiciones de extrema pobreza. Sin lugar a dudas, hay una lista mucho más larga de países que se ven beneficiados. Si alguna vez nos hemos preguntado quiénes se benefician a raíz de esta explotación de los recursos naturales africanos, bueno, está Estados Unidos con la producción de gas y petróleo y la industria de madera. También tenemos a China con la exploración y la explotación de crudo en aguas profundas, uranio, acero, la explotación agrícola industrial. En esta lista también tenemos a Francia, que de paso es el líder en la extracción de uranio. También tenemos a la India, que extrae acero y uranio. Y por último tenemos a Brasil, que es uno de los países con menor cantidad de tiempo de estar presente con sus operaciones y diferentes empresas en el continente africano. Con respecto a las multinacionales, las empresas multinacionales es un tema que no es propio de este siglo, sino del siglo pasado. Durante muchos años, diferentes autores han escrito y brindado una clara evidencia de que estas empresas multinacionales han sido las autoras de los grandes males en el continente africano. ¿Por qué? Porque, bueno, ellas han afectado el desarrollo de las fuerzas productivas en el continente en relación a la elección tecnológica, organizan, controlan y también restringen la expansión de la mano de obra. Y este es un dato que extraímos de un documento que encontramos de 1982. Entonces es para que podamos observar que África nunca estos recursos que ellos tienen presentes en su continente nunca han sido una fuente de bienestar ni desarrollo para los pueblos y los ciudadanos africanos. Al contrario, se han generado nuevas dinámicas de explotación, un grave impacto ambiental y han alimentado, además de eso, y por si fuera poco, un gran sinnúmero de conflictos armados en diferentes zonas del continente. Hay muchísimas más multinacionales que mencionar, pero quisimos hacer una pequeña referencia de 3 que son las que tienen mayor poderío dentro del continente africano, y podemos citar a la multinacional india ArcelorMittal, que es una compañía que se dedica a la siderúrgica. También podemos citar a la multinacional francesa Areva, que explotó en un régimen de monopolio desde los años 60 hasta el 2017 todo el uranio nigeriano. En el 2017 la concesión le fue arrebatada. Tenemos a la multinacional suiza Glencore, que se dedica a la compra y venta y producción de materiales, primas y alimentos alrededor del mundo. Hay otras compañías, otras empresas transnacionales y conocidas alrededor del mundo, como las conocidas
farmacéutica Pfizer, la petrolera anglo-holandesa Shell, la compañía diamantera De Beers y la compañía de alimentos Nestlé. Estas empresas multinacionales han sido protagonistas de diferentes acusaciones en suelo africano. Le podemos añadir a esta situación que según el artículo, un artículo que leímos, que se llama El mundo se beneficia de la riqueza de África, su autor de apellido Jones nos comentaba, nos hablaba por medio del artículo que los países africanos en el año del 2017, gracias a diferentes donaciones, percibían un ingreso de 19 millones de dólares. Sin embargo, este monto se triplicaba con un aproximado de 60 millones de dólares que se escapaba en fuga de capitales a manos de empresas multinacionales. Entonces, sin lugar a dudas, si África percibiera el total de lo que ellos exportan, de lo que son explotados sus recursos naturales, posiblemente la historia de África a nivel económico y de la calidad de vida de sus pobladores sería muy diferente. Por último, de mi parte al menos, el autor Patrick Ripon en el año 2018 indica en un artículo que se llama El saqueo de África que la profundización de la integración de África en la economía mundial históricamente no ha generado riqueza, sino su fuga. No son los esclavos del mundo y mucho menos nuestros. Con esta pequeña y significativa frase, le cedo el espacio a mi compañero que va a exponer el último punto de nuestra exposición. Muchas gracias. Saludos compañeros y profesora, mi nombre es Kenneth Cascante y me corresponde hablar acerca del impacto negativo de la explotación en el continente africano. Yo lo dividí en tres problemas, que sería la explotación infantil, el daño a la salud y el daño al ambiente. Si bien es cierto, el continente africano es un continente muy rico en lo que son recursos naturales y minerales, sin embargo es una de las zonas más pobres del planeta. Esto debido a la separación de sus colonias, y dentro de esto es que muchos de sus países han sido o se han visto involucrados en lo que son conflictos políticos y guerrillas internas, las cuales contribuyen al poco desarrollo de los mismos. El 10% de estos beneficios de lo que son la extracción de recursos naturales de África, aunque es muy rico, solo esto queda en el continente, el 10%, el resto se utiliza o se beneficia en lo que son las guerrillas y las milicias para su financiamiento. Estas son las que controlan lo que son las minas de diamante y oro en su mayoría. El primer problema que tenemos en África sería lo que es la explotación infantil, el cual en muchos países africanos los niños y niñas siguen siendo víctimas de muchas o peores formas de trabajo infantil, de las cuales el más preocupante de sus problemas es la trata de niños y niñas. También se da lo que es el reclutamiento de estos para lo que son conflictos armados, la minería, la agricultura peligrosa y la explotación sexual, comercial y el trabajo doméstico. Se sabe que en algunas zonas del continente africano siguen habiendo niños y niñas atrapados en situaciones de servidumbre por deudas o por esclavitud. Un informe de la Organización Internacional de Trabajo dice que 168 millones de niños siguen siendo víctimas del trabajo infantil en África. En cuanto al daño a la salud, tenemos tres enfermedades que son como las principales o las que más afectan al continente africano. Entre ellas tenemos lo que es el VIH-Sida, que es una de las grandes batallas que ha tenido en acción el continente africano y que es un combate mediante la prevención, el diagnóstico, el tratamiento a terreno. También se lucha contra el estigma de los que están enfermos por esta enfermedad, valga la redundancia,
y también la discriminación contra la mujer. Como dice esta frase, el SIDA es la agonía de África. Como segunda enfermedad tenemos lo que es enfermedades respiratorias de vías bajas. Ahí se aprecia en la imagen. Estas enfermedades son la primera causa de muerte a nivel mundial y la segunda en África, donde el difícil acceso a antibióticos y el habitual contagio hace que se den mucho este tipo de enfermedades, las cuales podemos separarlas en bronquitis y neumonía. Como tercera enfermedad tenemos lo que es la diarrea. La triste realidad con esto es que se da por la hambre y sed. Si bien es cierto lo que es la enfermedad de la diarrea, está lejos de las más o menos 70 primeras causas de muerte a nivel mundial, pero en África se encuentra en el puesto número 3 y se vinculan porque en este país se da mucho lo que es la deshidratación y la mala calidad de lo que es el agua. Como pueden observar en esa imagen, ahí están recogiendo agua para utilizarla ya sea para beber o cocinar. Y en lo que es el tercer y último problema tenemos el daño en ambiente, que lo que afecta en África es la contaminación. Si bien es cierto, África no es uno de los mayores productores de basura del mundo, lo que pasa es que no se recoge la basura. Se dice que solo el 40% de toda la basura que se produce se recoge, el resto la dejan tirada en la calle o no les importa. Dentro de lo que afecta a este problema es en cuanto al cambio climático, que es uno de sus principales problemas ambientales y globales con serias implicaciones previsibles para lo que es la humanidad. En cuanto a lo que es el calentamiento global, debido a la concentración de gases en la atmósfera, unido a las características de África que hacen particularmente muy vulnerable a este continente ante el fenómeno, debido a que es un continente que es muy desierto, es un continente muy desierto. Esa sería mi presentación. Muchas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Shirley Picado y el día de hoy les voy a hablar de las medidas que se están tomando para mitigar la explotación de recursos en África. África es un continente muy rico en recursos naturales, pero muy pobre en cuanto a su economía. Y sí, hay países ricos en África, pero también hay países muy pobres. Y en general, en África, un 40% de la población sobrevive con apenas $2 al día. Y esto, gracias a que sus recursos pueden ser llamados una bendición y a la vez una maldición, ya que a pesar de que deberían de ser los ricos, han generado los ojos de importantes imperios en algún momento y ahora importantes transnacionales y países que quieren seguir explotando los recursos africanos. Sin embargo, hay países a lo largo del mundo e instituciones y organizaciones que quieren mitigar todo este proceso de extracción o todo el daño que causa la extracción. ¿Cómo? Tenemos primeramente los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Esto es una iniciativa por parte de la CEDH, Consejo de Derechos Humanos, que dice que cada representante o cada participante de la extracción de recursos tiene un deber. Primero, los gobiernos tienen el deber de proteger, tienen el deber de crear una normativa o una legislación que proteja tanto al recurso como al individuo. Luego, tenemos el deber de respetar o la obligación de respetar como un deber para las empresas. Las empresas deben de respetar la legislación implementada por los gobiernos. Y luego, por último, el deber o el principio de reclamar. Esto como obligación del individuo,
que si sabe que se está violentando la legislación impuesta que a la vez lo protege, debe de reclamar. Luego, tenemos los principios de gobierno corporativo. Esta es una iniciativa de la OCDE y la G20 que nos explica 3 principios en general que debe tener un gobierno donde se da la explotación. Esto nos habla de el deber del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el acceso a mecanismos de reparación, y a su vez los divide en funcionales y operativos. Cada uno de estos tiene principios funcionales, que son las reglas de cómo debería funcionar, y principios operativos, que es la parte práctica, es decir, los funcionales son la teoría de cómo debería hacerse y lo operativo la práctica de cómo debería hacerse, siempre buscando la protección del recurso. Luego tenemos la Carta de los Recursos Naturales. Esta carta es una carta que nos habla de la certificación, de cómo la certificación puede ayudar a mejorar la transparencia en la extracción de materiales. Esta carta ya fue implementada en un procedimiento que se llama el proceso Kimberley. El proceso Kimberley está implementado en la extracción de diamantes. Dice que los diamantes deben de ser extraídos de una manera que no dañe al humano, que no dañe el ambiente, que no cause daños. Ok, entonces las empresas exportadoras deben de llevar un proceso en el que se cumplan estos requisitos. Luego, esa empresa explotadora vende esta materia prima a una segunda empresa, que es la empresa encargada de utilizarlos en un segundo producto. Entonces, ya tenemos la certificación de una empresa a otra. Si yo soy más bien la que ocupa comprar los diamantes para desarrollar mis productos, entonces yo digo, solo voy a comprar diamantes certificados con el proceso Kimberley. Y luego, cuando la empresa encargada de desarrollar este segundo producto de diamantes lo vende a otras tiendas o a otros vendedores, el otro vendedor también tiene la garantía de que los diamantes son cruelty free, o sea que no tienen crueldad en su producción ni en su extracción. Y luego al vendedor final también se le certifica con o sea, también puede verse certificado Kimberley, que sabe que en todos los procesos en los que se llevó a cabo la extracción de sus diamantes no sufrieron personas y no sufrió el medio ambiente. Luego nos topamos con la visión minera de África, AMB por sus siglas en inglés, African Mining Vision. La Unión Africana de Naciones ha visto o ha intentado implementar diferentes legislaciones que ayuden a mitigar la problemática con la extracción. Sin embargo, no han sido funcionales y en las últimas décadas empezaron a ver por qué no funcionaban, y al ver esto decidieron darle un enfoque holístico, desarrollando esta visión o esta nueva iniciativa. ¿Qué quiere? Promover la transparencia y la rendición de cuentas, que las empresas estén comprometidas, que las empresas estén dispuestas a rendir cuentas de lo que están haciendo, de lo que están explotando, de que se dé esta transparencia, y además que no se utilice la explotación de niños ni la explotación de ninguna persona en general. Luego, busca bases económicas sólidas a través del proceso in situ. ¿Qué significa el proceso in situ? El proceso in situ es que hay una persona encargada de validar en sitio el proceso con el que se está extrayendo este mineral o esta materia prima, y asegurarse de que no estén muriendo personas, no se estén contaminando fuentes de agua, no haya un daño a un ecosistema. Y por último, en la parte económica, esta visión busca
que fomentar las empresas locales. Al fomentar empresas locales le quitamos ese papel a la transnacional que viene con procesos y operaciones donde la explotación arruina ecosistemas, donde la explotación mata animales, donde la explotación incluso está dispuesta a extinguir una especie. Y las empresas locales lo van a hacer de una manera más artesanal, por así decirlo. Luego también los cambios tecnológicos. Al implementar la tecnología en la extracción de minerales, ayudamos a que el proceso sea menos agobiante y menos cansado, y a la vez que si tenemos una máquina que lo puede hacer, no necesitamos explotar a un niño y este niño al final siempre va a poder acceder a la educación, etc. Y la fiscalización, siempre fiscalizar, que siempre haya alguien que fiscalice el proceso de extracción, el proceso de exportación, todo esto, porque a veces incluso las transnacionales le dicen a los gobiernos, bueno, estamos invirtiendo en este lugar y no vamos a llevar ciertas cosas, y a la vez se llevan más de lo que están diciendo y no se da ese proceso en el que podamos realmente fiscalizar que lo que se está haciendo en la vida real es lo que está escrito en el papel. Luego nos topamos con la iniciativa para las transferencias de las industrias extractivas. Esta iniciativa está implementada a lo largo de los países del mundo en el que se exporta algún tipo de materia prima o algún tipo de mineral, incluido países en América Latina. La iniciativa de la transferencia de las industrias extractivas busca lo mismo, no explotación, no daño al ambiente. En países como Chile ha funcionado perfectamente. Sin embargo, en África no tenemos esa excelencia en la funcionalidad porque no tienen los recursos para la inspección de la materia prima, la inspección en la extracción de la materia prima, no tienen los recursos para estar fiscalizando. Además que son países pobres, con gobiernos pobres, en los donde la corrupción prevalece. Obviamente, si yo como presidente o legislador me voy a ganar cierta cantidad de plata por dejar que las cosas se hagan como la transnacional quiere, pues entonces mi preocupación por los derechos humanos o por los recursos naturales viene a ser poco importante. Ok, hay muchísimas ONGs, muchísimos países en el mundo y muchísimas personas preocupadas por lo que está pasando en África. Y es que si no ponemos un punto y aparte y le damos un respiro al continente, el continente va a terminar colapsando, van a terminar colapsando sus pobladores, sus fuentes de agua y los recursos que al ser mal explotados, lo único que causan son cosas negativas. Bueno chicos, eso sería nuestra exposición. Espero que les guste, espero que les sirva y que tengan un lindo día. Africa needs a break. África precisa fôlego. África kauta enok. Afrika braucht einen Atemzug. L'Afrique a besoin d'un pouce.